Nuestro segundo tema del día, señores, vamos a hablar de Hidroituango. Hidroituango es un megaproyecto de infraestructura en Colombia, cuyo objetivo es extraer del río Cauca el 17% de la energía eléctrica que consumirá el país en los próximos años. Se supone que la idea era comenzar a generar energía en noviembre del 2018. Cuando un proyecto empieza mal, acaba mal. Y esto viene desde hace rato. La idea era explotar precisamente esa corriente del río Cauca en la zona del cañón, pero no era viable por ubicación. Y lo fueron bajando en los años 72, 73. Y por ahí en los años 83 se decidió que Hidroituango debería hacerse donde se está haciendo, precisamente en el municipio de Ituango, con área de influencia en otros municipios como Valdivia, Cáceres, Caucasia, Toledo, Peque, en fin. Un puerto sobre el río Cauca, principal sustento y arteria de comunicación de estos municipios. EPM, Empresas Públicas de Medellín, se hizo cargo del proyecto como ejecutor, constructor y como socio, junto a la gobernación del departamento de Antioquia, que es como un estado, y unos accionistas minoritarios. Como la idea era empezar a generar energía, 2.300 megavatios exactamente, desde noviembre del año pasado, se empezó a construir a las carreras. Hubo cambios de diseños, según actas internas de la construcción. Todo eso tiene que tener consecuencias. Pues resulta que en el 28 de abril del año pasado, 2018, oh sorpresa, se tapó en uno de los túneles perforados para el ingreso a la casa de máquinas del proyecto. El río Cauca generó una creciente impresionante que prácticamente borró del mapa 2 o 3 corregimientos de Puerto Valdivia, de Tarazá, de Cáceres. Mucha gente tuvo que ser evacuada por una creciente inusual para quienes conviven con el río Cauca, quienes conocen esta arteria fluvial, la segunda más importante del país, de más de 900 kilómetros. A partir del 28 de abril del 2018, Hidroituango tiene una crisis gravísima y tienen que empezar a trabajar más contrarreloj de lo que han hecho. La presa era el primer elemento que podía venirse a pique. La tuvieron que sellar como pudieron, no como debía ser, sino como pudieron. La presa, como ustedes saben, es el muro que contiene las aguas del río Cauca, que por supuesto para generar esta obra tuvo que ser desviado de su cauce natural para construir allí la presa, el muro que les relato, y un embalse con capacidad de 2.700 millones de litros cúbicos de agua, litros cúbicos, o metros cúbicos mejor. Esto implica que por ahí comenzamos mal. Se hizo el embalse. Resulta que debajo de ese embalse hay víctimas del conflicto. Hidroituango no, Ituango, Toledo, Cáceres, Caucasia, Tarazá, ha sido zona de influencia de grupos armados de todo tipo, guerrilla, paramilitar, ejército, y la población civil ha estado en medio de este conflicto armado que aquí en el estado no quieren reconocer. Bueno, eso es otro tema. Debajo de ese embalse hay ahogados recuerdos, hay ahogados cadáveres, gente desaparecida, y no nos han explicado por qué. Aparte de eso, volviendo al tema Hidroituango, se construye la presa y el agua debe ser canalizada a través del agua de máquinas, a través de la casa de máquinas, con el objeto de presuntamente controlar el caudal desenfrenado del río y evitar más tragedias. A partir de esto llevamos 9 meses de desplazamiento de las comunidades, 9 meses de desplazamiento de pescadores, barequeros, gente que vive en el río Cauca, cuyo río ha sido poco a poco explotado en favor de unos intereses económicos muy grandes que no nos han explicado de quién. Se denuncian pagos y coimas en la construcción de la presa, de lo que es todo Hidroituango. Las autoridades tendrán que determinar qué pasa. Resulta que esta semana y EPM toma una decisión absolutamente, supuestamente necesaria para ellos, pero absurda para las comunidades.
Ya hace 20 días se había cerrado la compuerta número 2 de la casa de máquinas, con el objeto de impedir el paso del agua por allí. Pero debía cerrarse la compuerta número 1 en algún momento. Iba a ser a finales de febrero. Pues oh sorpresa que el martes pasado, sin consultas previas, sin preguntarle a nadie, EPM toma la decisión de cerrar la compuerta número 1, lo que generó una disminución tremenda en el cauce del río Cauca. Muchos peces murieron. A la fecha de hoy, según EPM, muertos 70.000 peces. Imagínense ustedes esa tragedia, esa catástrofe. A la fecha de hoy se han rescatado y recambiado de lugares más de 320.000 peces. Por favor. Y los pescadores aguantando hambre. ¿Será que para poder progresar, este país tiene que pasar por encima de sus comunidades? Este país tiene que hacerle daño a la gente más pobre. Y aquí los cancilleres, ministros, mirando para Venezuela. Dejemos tanta estupidez junta, hombre. Que en Colombia tenemos la tragedia más grande. Colombia tiene Hidroituango, una obra de infraestructura que se ha construido muy por encima de la opinión de los nativos, sin preguntarles. Los movimientos sociales como Movimiento Ríos Vivos han denunciado amenazas, han denunciado hostigamientos. ¿Por qué? ¿Por decir que no están de acuerdo? Esto no puede pasar en un país civilizado, en un país presuntamente democrático. Eso no puede pasar, pero pasa. Los grupos armados han estado en favor de este proyecto, porque hay muchos intereses económicos encima. Que no nos vengan a decir que va a racionamiento por culpa de Hidroituango por su no entrega. Porque no les he contado el dato mayor. Con esta contingencia de Hidroituango, primero que nada, no se sabe si el proyecto es viable. Apenas se ha filtrado una foto de la casa de máquinas luego de que el agua ya fue evacuada de allí atrás del cierre de las compuertas, y se dice que en principio parece estar bien. Pero el proyecto daría inicio en el 2022. Hay sobrecostos enormes, no solamente todo lo que ha pasado, sino los cambios de diseño, los cambios de metodología de trabajo, la mala desviación del río, etc. Las comunidades no están pidiendo sino que desmantelen el proyecto mejor, que el embalse sea vaciado controladamente para que se sepa la verdad de los asesinatos, desapariciones forzadas, que han sido literalmente ahogados bajo el embalse de Hidroituango. El miércoles, jueves y viernes el río Cauca prácticamente estaba seco y los peces muriendo y en las orillas respirando sus últimos aires. Un arroyito de color transparente, desconocido por las comunidades, quienes denuncian que el río fue asesinado, que el río fue muerto por EPM y por todo lo que es Hidroituango. Nuestros queridos políticos no han respondido, y en esto hay gente directamente implicada. Luis Alfredo Ramos como gobernador de Antioquia, luego Sergio Fajardo, a pesar que él desconoce su responsabilidad, dice haber recibido ya toda una obra firmada y avalada por la gobernación anterior. Las autoridades tendrán que decir cuál es la verdad, pero aquí hay verdades ineludibles. Que Hidroituango ha pasado por encima de la gente, sí. Que las comunidades están pasando hambre, sí. Que Colombia es indiferente a esa tragedia social, sí. Que quien hable el contrario del statu quo, o lo hostigan, o lo amenazan, o se muere. No puede seguir pasando esto. Y al Movimiento Ríos Vivos les sigo diciendo mis aplausos, para adelante, mi apoyo, mi compromiso de denunciar lo que está pasando con Hidroituango y con la exigencia de la verdad. La Contraloría General de Nación, la Procuraduría General de Nación van a sancionar a EPM, pero creo que esto no será sino un saludo a la bandera. Según ellos hay ocultamiento de información. La hay, ¿cómo no? Por supuesto que la hay. EPM ha dicho lo que ha sido conveniente, mas no toda la verdad. El macizo rocoso de Hidroituango está endeble. En cualquier momento hay un derrumbe. Y quieren saber qué es lo que va a pasar si ese proyecto se derrumba descontroladamente. Tendremos 2.700 millones de metros cúbicos de agua ahogando medio país. Es que esto es delicado. Lo que se viene y lo que está pasando con Hidroituango no es algo fortuito, es algo mal hecho, consecuencia de error tras error. Aparte de eso, se abre un socavón entre los dos túneles, paso de aire y agua que ponen en peligro las vidas humanas. Según EPM, primero la vida de las comunidades,
cosa que no creemos. Lo primero que se está viendo acá es un objetivo económico, es un objetivo de supuesto desarrollo, pero el desarrollo no puede comprometer algo elemental, la vida humana, algo constitucionalmente fundamental, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y el derecho a la información, ¿ah? El derecho a la información objetiva, el derecho a ser personas y a vivir dignamente.